FM Sueños 92.1. Información imprescindible para entender lo que nos pasa. Once y 28 de la mañana. Bueno, veníamos hablando en la mañana de ayer y esta semana sobre un proyecto que en realidad todavía ni siquiera se ha presentado en el Parlamento, pero que desde el oficialismo, desde el Frente para la Victoria, buscaría gravar la renta financiera. ¿De qué se trata esto? ¿No? Muchas veces en los discursos políticos escuchamos repetidamente el gobierno cobra impuesto a las ganancias, pero no grava la renta financiera. Bueno, habría un proyecto que estaría ahí en danza. Creo que uno de los proyectos lo maneja la CGT, que conduce Antonio Caló. Otro creo que lo maneja Héctor Recalde, ¿no? El ex CGT de Moyano, ahora ya separado y directamente vinculado al kirchnerismo. Pero bueno, para entender un poco más este panorama, lo convocamos como siempre a nuestro compañero Fermín Oyarzábal, que es analista económico. Fermín, buen día, ¿cómo estás? Hola Martín, muy buen día para vos, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Fermín, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la posibilidad de gravar la renta financiera? Bien, hoy en día cuando, por ejemplo, uno tiene una acción de una empresa, ¿no? La empresa, por su ejercicio económico, sea en el rubro que sea, tiene una utilidad determinada. La utilidad que tiene la empresa se grava la empresa, definitivamente la empresa es responsable de pagar ganancias por ese 35%. Se dice que la empresa retiene las utilidades y actúa como agente de retención de impuestos a las ganancias, y después ya directamente los dividendos los paga netos. En definitiva, la persona ya hubiera pagado en cabeza de la empresa por esas utilidades. Ahora bien, si uno tiene una acción que cotiza en bolsa, cuando no solamente puede tener utilidades por los dividendos. A ver, si me explico. No solamente estoy teniendo la utilidad a través de la actividad de mi empresa, sino que si la compro hoy y la vendo dentro de 3 meses a un 10% más caro, ese 10% es una utilidad para mí, en definitiva, y ese 10% del que no está grabado hoy en día por ningún tipo de impuesto a las ganancias, ni un impuesto a la renta financiera. ¿Me explico? Uh-huh. Y la principal queja que aparecía en este sentido era no se le cobra impuesto a quienes trabajan en ese ámbito justamente de la economía financiera, de comprar y vender acciones y hacer más dinero con eso, y sí por ahí se grava el salario de algunos trabajadores. Efectivamente, en realidad hay gran cantidad de gente que vive de la compra y de la venta de acciones meramente, y hoy en día la utilidad por esa compra y venta no tiene ningún tipo, tiene otros gravámenes, pero no ninguno que caiga fuerte como un impuesto a las ganancias o a la renta financiera. Y sí hay gran porcentaje de los trabajadores que en los últimos años, al irse subiendo el mínimo no imponible a un ritmo menor que el que han aumentado los salarios, se han visto incluidos dentro del impuesto a las ganancias. Hoy en día igual Argentina sigue siendo un país que no tiene el mismo porcentaje, tiene un porcentaje menor de asalariados alcanzados por el impuesto a las ganancias que en otros países. Uh-huh. No obstante, la crítica que cualquiera puede hacer es, bueno, hay países que alcanzan a una gran cantidad de gente, mucho mayor incluso que Argentina, pero tienen un sistema impositivo mucho menos regresivo, que es un sistema regresivo que paga más el que menos tiene. Claro. En definitiva, muchísimos impuestos en Argentina tienen esa calidad. Por ejemplo, el IVA. El IVA es el más regresivo de todos, siempre se dice, porque grava el 21% de la mayoría de los bienes que consumimos. Claro, es decir, todo el mundo lo paga sin distinción de clase, lo paga el pobre, lo paga el rico, cualquiera que va a comprar un producto paga IVA. Efectivamente, incluso peor, porque el que menos tiene, más gasta consumiendo bienes. Claro. El de clase media alta puede ahorrar una parte de su ingreso y no está pagando por esa parte que ahorra el 21% del IVA. El que consume todo su ingreso, la mayoría de lo gastado va a pagar ese 21% del IVA.
Claro. Hay países que todo ese sistema está más distribuido más equitativamente. El impuesto a la ganancia es uno de los pocos en nuestro país que actúa de forma totalmente progresiva. El que más gana se lograba con el 35% de alícuota y los escalones menores hoy en día andan en el 9 o en el 14%. Claro. En definitiva, si tiene esa cuestión de progresividad, habría que reajustar un poco quienes entran y quienes no entran en los escalones inferiores, reajustar la tabla. Me parece que eso también igualmente es una cuestión que va a entrar en discusión ahora. Claro, estamos viendo algunos numeritos por ahí que hablan del impuesto a las ganancias y, por ejemplo, una persona que está casado, que tiene 2 hijos y que gana, a ver, su salario en bruto hasta 20.000 pesos. Obviamente el salario neto es un poco menos, pero ahora estaría pagando algo así como 1.627 pesos de impuesto a las ganancias, que sobre los 20.000 en bruto que gana, digamos que es un número pequeño, digamos, tiene un sueldo, un salario bastante abultado. El que gana hasta 10.000 ahora no paga nada, digamos, no paga impuesto a las ganancias. Sí, efectivamente. Me parece que también hay que discutir el 35% como tope para aquellas ganancias de empresas que sean fabulosas. Se puede grabar con un 37, por ejemplo, y liberar a los escalones más bajos de los asalariados, que en definitiva también son los que después de liberárselo de impuestos vuelcan todo ese dinero al consumo, prácticamente no tienen ahorro. Yo creo que a futuro, cuando se ajuste, ya ni siquiera hablando de una reforma, ¿no? El año que viene, cuando se vuelva a ajustar el mínimo no imponible, se puede lograr una mayor equidad a la hora de no gravar a los de menores ingresos. Me parece, como vos decías, que si bien están alcanzados, no es un tributo que esté afectando la mayor parte del ingreso. Sí, eso lo discutíamos cuando escuchábamos por ahí los reclamos que hacen algunos sectores de trabajadores que en la década del 90 pedían por la precarización laboral y ahora se movilizan y hacen paros con la misma vehemencia, pero por el impuesto a las ganancias. Digamos, vemos claramente como, si bien hay algunas situaciones de injusticia que se podrían acusar, en definitiva la gravedad del asunto en lo vinculado al empleo y a las ganancias no es ni siquiera remoto con el escenario bastante dramático que teníamos hace 15 o 20 años atrás. Ahora, Fermín, volviendo al tema de la renta financiera, que es lo que nos ocupa hoy, realmente sería algo más que progresivo pensar que Argentina y que el kirchnerismo pueda poner en funciones una ley que grave la renta financiera, porque finalmente les estarían dando de su propia medicina a tantos que durante mucho tiempo hicieron campaña con el tema de gravar la renta financiera, es decir, que los que más tienen paguen más. No, sí, seguro. Me parece que por lo menos hacer el intento y aunque sea un cálculo fidedigno, me parece que es muy interesante. Me parece que también se va a saber, después de que el proyecto se presente, de qué estamos hablando, porque me parece que no hay estimaciones firmes de cuánto dinero se está hablando. Generalmente agrupaciones de izquierda y diversos sectores hablan de la renta financiera como si fuera la panacea y con eso se pudieran eliminar cualquier tipo de impuestos que alcance a la clase trabajadora, y me parece que no es así. Los montos son sumamente exiguos si se lo busca para reemplazar cualquier otro tipo de impuesto. Con respecto a lo anterior, y saliendo un poquito de la renta financiera, con el impuesto a las ganancias, me parece que no hay que olvidarse también que el 35% de los trabajadores hoy en día sigue fuera del circuito formal, y me parece que eso sí, están por fuera de cualquier tipo de beneficio, y me parece que ciertos sectores, al reclamar por no haberse alcanzado por el impuesto a las ganancias, están descuidando también a ese grupo de gente. Se olvidan de dónde vienen, ¿no? Se olvidan de dónde vienen. Han crecido y se olvidan que hay gente que todavía estamos un poquito más atrás en la escala de los trabajadores. Tal cual. Fermín, te agradecemos como siempre este contacto clarísimo y muchas gracias por ayudarnos a comprender algunas cuestiones de la economía nacional y un poco más. Gracias.
No, muchísimas gracias a vos y bueno, ya hablaremos de vuelta cuando tengamos el proyecto en la mano.